Pues hablamos ahora de una nueva edición del ciclo Valores y Sociedad que organiza la Fundación Balsaín y el Ayuntamiento de Segovia y que quiere profundizar y difundir el conocimiento de Europa. Para contarnos todos los detalles sobre la octava edición ya de este ciclo, está esta noche con nosotros el director de la Fundación Balsaín, Álvaro Gil Robles. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros de nuevo, un placer. No, gracias a vosotros por invitarnos. Octava edición ya, Álvaro, de este ciclo Valores y Sociedad, que de nuevo tiene un fin, un objetivo que es el mismo que la Fundación Balsaín, que es difundir, promover los valores, el conocimiento de Europa y los valores democráticos. Exactamente, los valores de Europa, porque Europa tal vez es el exponente máximo de lo que es la vigencia y la realidad de los valores democráticos que debe regir nuestra vida, que debe ser lo esencial de nuestra vida política, ¿no? Nosotros queremos poner este objetivo como prioritario, sobre todo en un momento en que esos valores democráticos en Europa están en crisis, una crisis muy profunda, no solamente en nuestro país, sino en toda Centro Europa, en toda la aparición de las nuevas extremas derechas, movimientos racistas, xenófobos, populismos, es decir, todo ello parece que quiere hacer de la democracia el culpable de todo lo que pasa, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Es gracias a la democracia que hay estabilidad, transparencia, lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en ese momento en que tenemos que volver a luchar por lo esencial, luchar por los valores democráticos. En su esencia. Exactamente, y defender nuestra democracia y lo que ello supone, ¿no? El tema de esta edición es también muy interesante, es el valor de la historia. Se comentó en la presentación precisamente del ciclo, de esta nueva edición, que había algunos hoy en día, no solamente en España, sino en toda Europa, que están intentando reescribir la historia, pero con sus ideales o bajo sus propuestas, ¿no?, políticas. Claro, siempre ha habido movimientos que intentan negar la verdad de cómo han sido las cosas, pero han sido minoritarios. Pero últimamente observamos que hay una tendencia al negacionismo en todos los espacios. Negacionismo científico, que niega los avances de la ciencia, de la evolución de la humanidad, y negacionismo de las verdades democráticas y las verdades de la historia más elementales. Es decir, hay gente que sigue negándose a reconocer lo que fue el Holocausto, como si no hubiese nazismo, como si no hubiese existido esos crímenes horribles. Hay gente que sigue negándose a reconocer que la historia se ha producido de una manera, nos guste o no, y que el hombre ha cometido barbaridades y que de esas barbaridades aprendemos las lecciones para mejorar. Los movimientos populistas hoy en día en Europa van en esa dirección. El Brexit, por ejemplo, es la negación de lo que es la verdadera historia de Europa. Es decir, como si Europa fuese algo que agrede a la identidad inglesa. En absoluto. Un populismo feroz llevó a votar en contra de Europa y ahora están arrepentidos. ¿Cierto? Porque les engañaron, porque intentaron reescribir la historia como no era. Vemos en nuestro propio país lo que pasa con algunos movimientos independentistas. Intentan reconstruir la historia para crear una nación donde no la hay, porque la historia no ha dado lugar a ninguna nación, sino a la evolución de unos reinos, y si hay alguna nación, es la nación española como tal. Hay quienes piensan que, por ejemplo, la ETA no ha sido derrotada por la democracia, como una organización terrorista y criminal, sino que es un movimiento de lucha por movimiento. No. Es un movimiento terrorista, criminal, que ha funcionado en una democracia que permitía todas las ideas políticas siempre que se manifestasen pacíficamente, incluido aquellas que eran independentistas y las que eran anticonstitucionales. La única regla: lo hace usted dentro de las normas constitucionales y pacíficamente. Bueno, pues sí, estamos en ese movimiento de vamos a no aceptar cómo han sido las cosas y vamos a ver si podemos, por la fuerza o como sea, imponer otra historia. Y lo que es más grave, enseñar esa manipulación en las escuelas a los niños, a la opinión pública, etc. En ese ambiente
hemos pensado que este año era necesario reclamar el valor de la historia, escrita por los historiadores, no por los políticos, no por los que tienen intereses particulares que defender o mantener. La verdad, buscar la verdad, nada más. Efectivamente, cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Y cómo otros quieren que pensemos que ocurrieron. Exactamente, y a nuestros hijos les tenemos que enseñar eso. Es que si no, sería qué peligroso, ¿no? Si estamos en los colegios, abrimos el libro de texto de historia y nos planteamos, bueno, pero esto que me está contando, ¿ocurrió así realmente? En el momento en el que nos planteamos eso, es peligrosísimo. Álvaro. Claro, es tan sencillo como lo siguiente. En España llevamos 40 años y pico de democracia, de libertad. Ha nacido toda una generación nueva. La nuestra ha conocido la dictadura. Eso es. Ha conocido el túnel del tiempo, donde hemos salido de la oscuridad a la luz. Nuestros hijos no, nuestros nietos no digamos. Entonces es muy fácil que alguien intente escribir, no, si el franquismo no fue nada, el franquismo en el fondo era una cosa, no, el franquismo fue una dictadura, donde las libertades no funcionaban, donde estábamos perseguidos, sindicatos, partidos, la opinión pública no se permitía que conociese la verdad, los medios de información no tenían libertad, era una dictadura. Hay que decirlo. Y hay que decir, de eso hemos salido. Y lo que no podemos es volver hacia esas tendencias, volver hacia esos pensamientos negacionistas. Solo conociendo y aceptando la verdad podremos construir un futuro mejor. Y para arrojar luz precisamente sobre este tema se han planteado una serie de conferencias que comienzan ya, mañana mismo. Álvaro, exactamente, 9 de mayo. Mañana por la tarde, como siempre, en el aula de San Quirce a las 7 de la tarde, abrimos con una conferencia en torno al mito fundador de los estados, de las naciones, sí. Que va a desarrollar un filósofo muy conocido, Carlos Semprún, que además es vicepresidente del Ateneo de Madrid, y que es muy brillante, va realmente a entrar ya en el fondo de la materia. Seguiremos después con una segunda conferencia de un historiador de la Universidad de Toulouse, que además es un historiador, es un hispanófilo, porque es un hijo de españoles, españoles de la emigración, Julián Montemayor, que ya ha estado aquí otras veces, especialista en el siglo de oro toledano, que va a hablarnos efectivamente de Europa y la historia de la construcción de Europa. Y el tercer día vendrá alguien que conoce muy bien España, que es Alexander Kuznetsov, que es embajador de la Federación de Rusia actualmente en la UNESCO, en París, pero que antes fue embajador en España. Tiene muchos amigos en Castilla y León, tiene incluso un club de fans de amigos. ¿En Castilla y León? Sí, que le sigue. Habla un castellano magnífico, maravilloso, historiador, viene en su condición de historiador, no de embajador, y que quiere hablar precisamente de la historia y el revisionismo histórico. Punto muy importante, cómo hay movimientos que intentan revisar la historia para contarnos una historia falsa. Y por último cerraremos con Victoria García Cordón, que es una gran historiadora, que nos hablará sobre el verdadero trabajo de hacer la historia. Lo hará ella como historiadora, como catedrática de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que va a ser muy interesante, porque nosotros lo que queremos es lanzar los temas, lanzar la inquietud, y que luego surjan otros movimientos, surjan otros debates, que se recojan las ideas. Otras cosas. Todas las conferencias serán, como hemos dicho, en la Real Academia de San Quirce a las 7 de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo, así que que no se queden atrás porque se llena la sala y luego no pueden acceder a la conferencia. Y con debate posterior. Con debate posterior, que eso es lo más interesante, ¿no? Cuando surgen las ideas. Exactamente. Pero esto no termina aquí porque tenemos otros 2 ciclos más adelante. Sí, como yo suelo decir, empezamos nuestra etapa de primavera en la Fundación con este ciclo y luego a final, casi coincidiendo con la última conferencia, tenemos el ciclo Derechos Humanos y Cine, que dirige Eliseo de Pablos, que es nuestro gran especialista, director de MUCES, segoviano, muestra de cine europeo. Este año dedicado también a información y desinformación. También interesantísimo. Tendremos 3 días en los cuales hemos decidido, esto es importante decirlo,
que estén presentes los medios segovianos. En un debate sobre la información, nuestra invitación ha sido a todos los medios escritos, al Adelantado, al Día, al Norte de Castilla, compartiendo con especialistas en cine. Primero es Fernando Méndez Leite, por ejemplo, que es un gran conocido en toda España. El segundo día viene Guillermo Altares, del País, y el tercero un independiente que es Jáuregui, Fernando Jáuregui. Son 3 días, 27, 28 y 29, y terminaremos en junio con algo que yo les recomiendo a todos, que será delicioso, que será el ciclo Valor del Patrimonio, el valor de la música. Junto con la Fundación Don Juan de Borbón, ¿no? Con Don Juan de Borbón, la Fundación Juan de Borbón, donde tendremos conferencias e interpretaciones musicales al mismo tiempo. Vamos, que un plan, desde luego, para esa primavera-verano de la Fundación Balsaín, como ha dicho Álvaro Gil Robles, divino, delicioso. Pero, de momento, nos quedamos con mañana, 9 de mayo, la primera de las conferencias de este ciclo, Valores y Sociedad, que lo más importante, como hemos dicho otras veces, quien no conoce su historia, ¿no, Álvaro?, está condenado a repetirla. Así que es importante conocer nuestra historia y cómo se escribe. Exactamente. Yo les animo a que vengan. Pues sí, desde luego, mañana a las 7 de la tarde, la primera de las conferencias en San Quirce. Muchísimas gracias, Álvaro, por haber estado una noche más con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos un segundo a publicidad, no se muevan, que enseguida volvemos. Hasta ahora.